Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el tag de Booktube Real Talk, que es tal cual hablar de cosas que nadie te dice sobre Booktube. Gracias a Olivia de Olivia's Catastrophe que me etiquetó. Voy a dejar su canal en la descripción de abajo. La primera pregunta es, ¿qué es algo que nadie te haya dicho sobre Booktube antes de comenzar tu canal? Y la verdad, nadie me dijo nada sobre Booktube porque no conozco a nadie en la vida real, o bueno, no conocía a nadie en la vida real que supiera de Booktube. Yo lo descubrí, de hecho, bastante tarde para el tiempo que lleva esta comunidad existiendo. Una de las respuestas más comunes que he visto que contestan para esta pregunta es que no sabían que iba a consumirles tanto tiempo el grabar, editar, leer, porque pues hablas de libros y hay que leer. Y siento que eso sí lo tenía bastante presente, sobre todo porque desde antes de crear este canal yo ya me dedicaba a editar videos, así que sé cuánto tiempo me toma hacer eso y por eso no me tomó de sorpresa. La segunda es, ¿cuál es tu opinión sobre los típicos videos de Booktube, refiriéndose a wrap-ups, TBRs, hauls on hauls? De estos mis favoritos son los wrap-ups, ya que la gente está hablando tal cual de su opinión sobre los libros y puedes saber qué es lo que te podría gustar o lo que no te podría gustar de cada libro, o si te llama la atención el tema de este libro. No veo ni hago videos de TBRs ni de hauls. TBRs porque la gente luego no se atiene a los libros que dice que va a leer y pues luego no recibes la reseña del libro que estabas esperando ver reseñado. Y tampoco yo soy buena para leer los libros que estoy diciendo que voy a leer. Como leo según mi humor, eso va cambiando, así que por eso no hago esos videos. Y de los hauls, no veo esos porque aunque me gusta ver libros nuevos, pues puedo hacer eso en cualquier librería. Lo que preferiría es ver de qué se trata cada libro y la opinión de las personas sobre estos libros. Lo que sí me gusta ver son on hauls, porque la gente normalmente se deshace de los libros que ya leyó y me gustaría saber por qué se están deshaciendo de este libro, si es porque no les gustó o igual y sí les gustó, pero no es como para que se quede con ellos, no es un libro favorito, etcétera, todas las razones por las que la gente se deshace de sus libros. La tercera pregunta es, ¿cuál es una suposición que tenías sobre Booktube antes de unirte y fue correcta o no lo fue? Tenía dos suposiciones, una fue correcta y una no lo fue. La que fue correcta es que en esta comunidad no hay trolls, bueno, no hay tantos trolls como en otros canales de YouTube, donde si te vas a los comentarios, luego ves tanta negatividad que puede desesperanzar para invitarte a hacer videos, pero en Booktube la verdad hay muy poca gente que llega a hacer eso y en mi caso no me ha tocado, sobre todo porque no soy un canal grande que tenga muchos comentarios, pero ni siquiera en los canales populares he visto comentarios negativos, así que esa suposición sí fue correcta. La que no fue correcta es que pensé que no iba a poder leer tanto como leía antes, justamente porque dedicarte a grabar y editar quita tiempo, así que pensé que se me iba a reducir el tiempo de lectura. Sin embargo, más bien me ha hecho leer más porque necesito leer más para tener más contenido para el canal. Así que eso me obliga a hacerme tiempo para leer y por eso he leído más de lo que imaginé que iba a leer teniendo este canal. La cuarta es, ¿qué has hecho que ha ayudado a crecer a tu audiencia? Personalmente siento que el hecho de que agregue subtítulos en inglés ayuda a que llegue a más público mis videos. En cuanto a videos que he hecho, hace poco hice el de International Booktuber Tag y ese video me trajo a muchos suscriptores nuevos, así que gracias, hola, bienvenidos. Pero lo que más ayuda a crecer a tu audiencia es involucrarte en pláticas, hablar con la gente sobre libros, que es justo la razón por la que la gente crea sus canales de Booktube para poder hablar de libros. Tanto en YouTube o Twitter o Goodreads, en general compartir nuestro amor por los libros y por esas historias. Y eso hace que la gente se entere de que existes y busque tu canal. El quinto es un error común que veas hacer a nuevos booktubers o que tú misma hayas hecho. Siento que Booktube es un espacio bastante relajado como para notar errores. Más bien lo que siento es que todo el mundo se ve muy nervioso durante sus primeros videos. Sin embargo, eso se va quitando poco a poco con la práctica, con seguir hablándole a la cámara y te acostumbras a hablarle a este objetivo. Y si hablamos de técnica, ya que estos videos son muy relajados, mucha gente graba con su celular, con cámaras de calidad más baja que videos profesionales. Y la verdad, a la audiencia no le importa eso, solamente queremos escuchar hablar de libros.
así que lo que realmente se tiene que cuidar es el audio para que podamos escuchar hablar sobre libros. Y sí siento que muchos canales nuevos llegan a subir sus videos con volumen muy bajo, así que solamente hay que subirlo un poco y ya. Y si van a agregar música de fondo, bajarle el volumen a la música para que se pueda escuchar la voz, porque a veces está tan fuerte la música que no se escucha lo que estás diciendo. La 6 es ¿cuáles son tus opiniones sobre trabajar con publicistas o patrocinios? Y estoy súper a favor. Si hay formas de poder ganar algo a cambio del tiempo que estás invirtiendo para el canal, adelante, estoy súper a favor de eso. La 7 es ¿piensas que BookTube está muriendo? Y no, para nada creo eso, porque siempre hay nuevos libros, siempre hay nuevo material del que hablar, así que creo que es imposible que muera BookTube. Tal vez vaya evolucionando, pero como todo tiene que evolucionar de cierta forma. Y por último me tocaría etiquetar a gente, y la verdad siento que ya todo el mundo hizo este tag, así que si no lo has hecho puedes decir que yo te etiqueté, y pueden encontrar todas las preguntas también en la descripción de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.